Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para los que no habían podido venir, bienvenidos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este pasaje de la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer, mis hermanos, Gálatas capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 1 al 25, donde nos dice de esta manera: Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, esta preciosa porción de la palabra de Dios nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema, una vida crucificada.
Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Muchas son las religiones del mundo que tienen complementos de buenas obras para que el humano llegue al cielo. Y hay muchas religiones. De una o de otra manera, los humanos han creado su propia religión. Y la forma como lo describen es que el hombre puede colaborar en algo para poder llegar al cielo. Hay varias formas como creen las religiones, pero es la idea que hay en muchas religiones, y tristemente esas ideas a veces están metidos dentro de la iglesia, de manera directa o de manera indirecta. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque no es el enfoque bíblico. Tenemos que aprender que en Gálatas capítulo 5, versículo 8 al versículo 31, nos va a ayudar para ver esta idea que tenemos acá sobre una vida crucificada. Y la idea que nos enseña es que es una vida que abandona el legalismo. Abandonar el legalismo, hermano, nos ayuda para comprender el propósito de la ley. Podemos ver, hermanos, que el apóstol trata claramente con los que querían imponer la ley de Moisés junto con el evangelio de Cristo, proponiéndose sujetar a los creyentes otra vez a la esclavitud de la ley para ser auténticos cristianos de acuerdo a estos maestros con influencia del judaísmo para estorbar a la iglesia de Cristo. Y es que ellos, la idea que tenían, estos supuestos líderes, llegaron como líderes dentro de la iglesia y empezaron a enseñar: está bien que nos salvemos por Cristo, pero también tenemos que cumplir perfectamente la ley. Y ya que nosotros somos judíos, una de las cosas que se le demanda a los judíos era que cada representante de cada familia, que era el hombre, que se tenía que circuncidar, pues entonces también ustedes, para que cumplan toda la ley de Moisés, también ustedes se tienen que circuncidar, para que esa salvación en Cristo se complemente. Es la idea que hay acá, el problema que había, y que el apóstol Pablo trata la manera de enseñar a los hermanos de los Gálatas para que tengan cuidado, porque eso no es bíblico, eso no es la idea bíblica. Hermanos, cuando nosotros vemos que la ley es cierto que saca a luz lo que es nuestra desgracia, nuestra impureza, nuestra naturaleza mala, pero también saca a luz la santidad de Jesucristo, y que está hablando de Cristo que venía a cumplir la ley y que Él es el único que podía morir por nuestros pecados para poder darnos lecciones espirituales, que todo el Antiguo Testamento estaba hablando de Cristo. Podemos darnos cuenta que solo Cristo podía cumplirlo, y que los judíos que podían hacerlo fuera de Cristo estaban tomando un complemento del Antiguo Testamento para imponerlo dentro de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque esta forma de pensamiento se da de muchas formas dentro de las iglesias evangélicas. Hay hermanos que, por ejemplo, dicen: hermanos, si no estás ayunando y Cristo viene, pues no te vas a ir al cielo, porque no estás cumpliendo con un ayuno o con una oración. Esta forma de pensamiento es muy similar a lo que estaba pasando acá, con la idea que lo que es el asunto de estar circuncidándose había que aplicarlo a la iglesia. Otros pudieran agarrar ciertas secciones de la ley ceremonial, o pudieran agarrar ciertas secciones de la ley moral y poder imponerlo a la iglesia y así equivocarse, pero la palabra de Dios claramente nos dice lo contrario. Si podemos nosotros entender que una vida crucificada es una vida que abandona el legalismo, es que el legalismo tiene cara de complemento para la gracia. Algunos tienen la idea y la forma de comprender de que Cristo cumplió el 50% en la cruz y que los otros 50% usted lo tiene que cumplir. Esa es otra idea que contradice la Biblia. La idea que está en la Biblia es que nos enseña que Jesucristo cumplió el 100% en la cruz, y que todo lo que demandaba la ley Jesucristo lo cargó, y todo lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, al poner nuestra fe en Cristo y depositar nuestra confianza, arrepintiéndonos de nuestros pecados, el Señor los carga, los perdona. El Señor obra de manera sobrenatural en nuestra vida para
quitar esa idea que había en el tiempo de los Gálatas de darle un complemento a la gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos que en este pasaje de la palabra del Señor podemos anotar además las ventajas que disfrutan los cristianos bajo el Evangelio. Aunque por naturaleza hijos de ira y desobediencia, ellos llegan a ser por gracia hijos del amor del Dios Altísimo. Participan de la naturaleza de ser hijo de Dios, porque Él hará que todos sus hijos se le parezcan a su amado Hijo muerto en la cruz del Calvario. Así es que la meta en esta vida nos ayuda a comprender, mis hermanos, que una vida crucificada, si es una vida que abandona el legalismo, lo que nosotros debemos de pensar después de que Cristo murió por nosotros, es lo que Dios quiere, es que nos parezcamos a su Hijo. Esa gracia sea de acuerdo a la imagen del Hijo de nuestro Creador, para que obre en nuestra vida. Podemos entender de que el Hijo mayor es el heredero entre los hombres, pero todos los hijos de Dios tendrán la herencia de los primogénitos. Cuando vemos que el primer hijo mayor de cada familia judía tenía el privilegio de que a él le tocaba doble porción espiritual y doble porción material, el primogénito. Y esto quería decir de que el hijo tenía responsabilidades espirituales fuertes, más que el segundo. Tenía que ser ejemplar en lo espiritual y en lo temporal, en el asunto material. Y como esto en algunas ocasiones se quebrantaron, los hombres solo sacaron a luz de que nunca cumplieron a Dios, ni por más que fuera en el sentir humano, nunca pudieron honrar a sus padres terrenales humanamente como la ley lo quería, y solo saca a luz nuestra desgracia, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esto solo estaba hablando de que el primogénito, Hijo de Dios, Jesucristo, nos ayuda a comprender de que Él sí cumplió todas las demandas de Dios para poder nosotros confiar que en su sacrificio hay perdón de pecados. Y Él, solo Él, por la fe en Él y el arrepentimiento, el hombre puede nacer de nuevo. No hay otra cosa más. Es cierto que es bueno orar, pero eso es para poder tener una comunión con Dios, no es un requisito para llegar al cielo. Es bueno ayunar cuando hay una necesidad premiante, pero eso no es para llegar al cielo, no es un requisito para llegar al cielo, sino para cultivar nuestra relación con Dios y pedir misericordia y clemencia a Dios para que crezcamos espiritualmente y entender los misterios de Dios cuando llegan fuertemente a nuestra vida. Es bueno venir a reunirnos acá en el culto porque es voluntad de Dios que estemos en comunión, pero que pongamos como requisitos que para ir al cielo el hombre tiene que asistir. Como requisito para ir al cielo nos damos cuenta que es otro complemento del evangelio, que no es bíblico, que es un relativismo. Si bien es cierto que hay algo de bíblico en esos pensamientos, pero no está en el orden correcto. Es cierto que tenemos que asistir en el culto, pero no para alcanzar la salvación. La salvación ya lo encontramos cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, desde ese momento el hombre nace de nuevo. Para no ser tentados, mis hermanos, a pensar de una manera antibíblica, y por eso la palabra del Señor nos está recordando que una vida crucificada es una vida que abandona el legalismo, que es tentado a ponerle un complemento para que esté seguro de su salvación, y eso ya atenta contra la Biblia. Pero hay otra idea más acá en la Biblia, mis hermanos. Gálatas capítulo 22, pero ahora nos vamos en el capítulo 5 y dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mis hermanos, una vida crucificada también es una vida con llamado a la libertad. El llamado a la libertad no es un llamado al libertinaje, es muy diferente. Ser libre en Cristo, mis hermanos, nos hace comprender de que Cristo no será el Salvador de nadie que no lo reciba y confíe en Él como su único Salvador.
Prestemos oído a las advertencias y a las exhortaciones del apóstol a estar firmes en la doctrina y la libertad del evangelio, porque una auténtica libertad en Cristo, que es un llamado al pecador en su momento de la conversión, lo lleva a creencias sanas, lo lleva a prácticas sanas. Creencias sanas tiene que ver en que no vamos a contradecir lo que es doctrina sólida en la Biblia, que agradan a Dios, que crezcamos en ese nivel de conocimiento para que Dios se glorifique en nuestra vida. Mis hermanos, todos los cristianos verdaderos que son enseñados por el Espíritu Santo esperan la vida eterna, la recompensa de la justicia y el objeto de su esperanza como dádiva de Dios por la fe en Cristo y no por amor de sus propias obras, para no caer, mis hermanos, en un libertinaje, así como lo está anticipando la Biblia, que también se puede caer en lo que es el legalismo, se puede caer en un libertinaje que no agrada a Dios. El convertido judío puede observar las ceremonias o animar su libertad, pero el gentil puede desecharlo si ya es cristiano o participar en ellas si ya es cristiano, siempre y cuando que no dependa de ellas para poder ponerlo como requisito para llegar al cielo. Cuando nosotros vemos la religión judía, que difiere de lo que es el mundo cristiano, vamos a entender este trasfondo del libro de Gálatas. Ningún privilegio o profesión externo servirá para ser aceptos de Dios sin la fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera es una gracia activa, obra por amor a Dios y a nuestros hermanos. Mis hermanos, que estemos en el número de aquellos que por el Espíritu aguardan la esperanza de justicia por la fe, para que Dios demuestre en nosotros que tenemos una vida con llamado a la libertad, porque es agradable delante de Dios que vivamos en una libertad con gozo, una libertad plena. El peligro de antes no estaba en cosas sin importancia en sí, como ahora son muchas formas y observancias para poder nosotros comprender, como dice la Biblia. Pero sin la fe que obra por el amor, no todo lo demás carece de valor. Comparado con ello, las otras cosas son de escaso valor cuando vemos lo que acá hay de fondo. Y entonces podemos nosotros ver estas grandes verdades, mis hermanos, que una vida crucificada es una vida con llamado a la libertad. No estar viviendo con ese temor, ¿será que Cristo viene y no me voy al cielo, me quedo? No, no es eso la idea. Si es una vida con llamado a la libertad, es que no es libertinaje. Quiere decir que si Cristo ya me libertó, yo estoy gozoso esperando la venida del Señor, que si Él viene por su iglesia, si Él viene por su pueblo, si yo ya fui crucificado con Cristo Jesús, si ya estoy en esa libertad en Cristo Jesús, mis hermanos, el Señor viene por mí. Cada uno de nosotros podemos recordar muchos pasajes que están en relación a este tema. Y hay una idea más que quiero compartirles en el 2, versículo 2, en todo su contexto. Y dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que sea circuncidado, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Podemos ver, mis hermanos, que también una vida crucificada es una vida que afronta peligros. Al ver este texto en su contexto, podemos entender que la vida del cristiano es una carrera en la cual debe correr y mantenerse si desea obtener el premio como fruto de su fe en Cristo, no como un esfuerzo personal. Cuando nosotros vemos que ya mi esposa ora más, medita más en la Biblia, mi hijo, mi nieto, mi vecino que es creyente, no es algo de él mismo, es el poder de la palabra que está obrando en su vida. No es algo de él mismo, sino es el poder de su Santo Espíritu que está quebrantando la vida del hermano en la fe para ver cosas hermosas dentro de su vida.
Y cuando vemos nosotros, mis hermanos, que la realidad, ni aun que el Espíritu está obrando dentro de nosotros, podemos comprender de que si es una vida que afronta peligros, las cosas pueden cambiar en términos de segundos cuando el hombre quita su mirada en Jesucristo. A los que empezaron a salirse del camino o a cansarse, les corresponde preguntarse seriamente qué les estorba. Esto nos ayuda a comprender que muchos que empezaron bien en la religión o relación correcta con Dios, pero que son estorbados en el avance, estén desviándose del camino. Y la interrogante es aquí, ¿habrá una conversión real? Cuando nosotros vemos que hay muchos pasajes de la Biblia que nos hacen esta advertencia para los supuestos cristianos y los auténticos cristianos, podemos recordar lo que es la semilla del sembrador. La semilla fue tirada, fue llevada, la semilla fue proclamada, la semilla cayó en los corazones. Pero podemos ver cómo lo describe la palabra de Dios. Parte cayó en tal lado, en tal lado, en tal lado. Solo en un lado cayó en tierra fértil que produce. O sea, Dios es posible que permita que algunos supuestos convertidos lleguen a congregarse, pero en realidad no están convertidos. La realidad no han nacido de nuevo. Y a los que empezaron a salirse del camino o a cansarse, se les corresponde preguntarse seriamente qué les estorba. ¿Realmente hay auténtica conversión o no hay una auténtica conversión? Pero el cristiano, ni aún siendo convertido auténticamente, legítimamente, va a tener una vida que va a afrontar peligros, porque va a ser tentado muchas veces en querer abandonar a su Señor. Pero sabe que alguien ha muerto por él y alguien ha pagado el precio de sus pecados en la cruz por él, y no se retira y no se queda y no abandona a su Señor y sigue en los caminos del Señor. Solo es evidencia que el Señor está obrando en su vida. Y podemos nosotros ver acá que si es una vida que afronta peligros, es porque el cristiano, hermano, no es inmune a las tentaciones. Ningún cristiano es inmune a las tentaciones, ni el pastor. La Biblia dice que aquel que no ora, no tiene como prioridad a Dios en su corazón, en meditar en su palabra, en tener una comunión con Dios a través de la oración, cuando menos lo piense va a estar viviendo cosas que no son correctas delante de Dios. Pero es una vida que afronta peligros. Esa es la vida cristiana, porque la Biblia nos revela que Dios va a sacar a luz a los auténticos dentro de su auténtica iglesia, pero también va a sacar a los falsos que nunca se han convertido. La opinión o la persuasión, sin duda, era la de mezclar las obras de la ley con la fe en Cristo en cuanto a la justificación. Noten este otro peligro: la falsa creencia doctrinal que se puede meter dentro de la iglesia, creer de que nosotros podemos aportar algo para estar seguros de que vamos a ir al cielo. Hermanos, esa es otra enseñanza satánica, demoníaca, que no es bíblico. Nosotros solo tenemos que recordar que Jesucristo, cuando dijo consumado es porque Él ya hizo todo por nosotros. Él es el que nos va a orientar, guiar, exhortar a través de su palabra, qué es lo que tenemos que vivir, hacer, actuar, sentir. Entonces, mis hermanos, el apóstol deja que ellos juzguen de dónde surgió, pero muestra lo suficiente para indicar que no se debe a nadie sino a Satanás esos pensamientos que le quitan la gloria a Jesucristo. Para las iglesias cristianas es peligroso animar a los que siguen errores destructores doctrinales, pero en especial a los que los difunden, porque acarrean mayor condenación. Al reprender el pecado y el error, siempre debemos distinguir entre los líderes y los liderados, a los auténticos y a los falsos. Los judíos se ofendían porque se predicaba a Cristo como la única salvación para todos los pecadores, y ellos decían: falso, no es Cristo, es guardar la ley, decían ellos. No entendían de qué hablaba la ley, ni aun que ellos eran lectores de la ley. Si Pablo y los otros hubieran aceptado que la observancia de la ley de Moisés debía unirse a la fe como complemento a Cristo, como necesaria para la salvación, entonces los creyentes hubieran podido evitar muchos de los sufrimientos que tuvieron.
pero hay que resistir los primeros indicios de esa levadura, de los religiosos o fariseos o cualquier grupo sectario que quiere complementar algo a la gracia de Dios. Ciertamente los que persisten en perturbar a la iglesia de Cristo deberán soportar el juicio en su momento. Dios no va a permitir, tarde o temprano, que contaminen a la iglesia. Dios siempre va a sacar a luz a los que contaminan para tratar con ellos. Va a dejar a los auténticos y va a sacar a luz a los falsos, porque así ha venido en toda la historia cristiana. Y cuando nosotros vemos entonces lo que nos presenta hoy la palabra del Señor, que una vida crucificada es una vida que abandona el legalismo, pero también es una vida con llamado a la libertad y es una vida que afronta peligros. El cristiano es tentado a creer cosas que a veces no son bíblicas. Y quiero terminar con la gran verdad que quiere concluir la palabra de Dios para nosotros. Gálatas 5, 13, 26. Y la otra verdad que tenemos aquí en esta otra porción es que nos dice que una vida crucificada es una vida guiada por el Espíritu Santo a la verdad. Esa es la idea, como termina este pasaje de la palabra del Señor. Si fuéramos cuidadosos para actuar bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo bendito, aunque no fuésemos liberados de los estímulos y de la oposición de la naturaleza corrupta que queda en nosotros, esta no tendría dominio sobre nosotros. Los creyentes están metidos en un conflicto en que desean sinceramente esa gracia que puede alcanzar la victoria plena y rápida en sus vidas, pero que hay algo que muchas veces les impide. Los que desean entregarse a la dirección del Espíritu Santo no están bajo la ley como pacto de obras, ni expuesto a su espantosa maldición, porque la misma ley dice: maldito el que muere en una cruz. ¿Y sabe quién murió en la cruz, hermanos? Cristo. Y lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos cumplir. Nadie puede cumplir. El Hijo de Dios sí podía cumplirlo. Y entonces, ¿con qué propósito se dio la ley? Para revelarnos a Cristo, que Él venía a morir por los pecados de los hombres, y el que ponía su fe en Él y se arrepentía de sus pecados era perdonado y salvado. Esa es la gracia de Dios. Y de esa manera se nos quita la maldición de la ley, porque no le podemos cumplir. Y lo revela claramente Gálatas, porque dice que en la vida del cristiano son manifiestas las obras de la carne y son manifiestas las obras del Espíritu. La lista que presenta la palabra de Dios en lo negativo y lo positivo nos ayuda a comprender lo que Pablo está exponiendo. Podemos entender lo que nos enfoca la palabra del Señor. Su odio por el pecado y su búsqueda de la santidad muestran que tienen una parte en la salvación del evangelio. Las obras de la carne son muchas y manifiestas. Esos son pecados. ¿Excluirán del cielo a los hombres? Pero ¿cuánta gente que dice ser cristiana vive así y dicen que esperan el cielo? Al leer el conflicto interno que hay en la vida del cristiano, manifiestas son las obras de la carne y manifiestas son las obras del Espíritu. Podemos ver que más de alguna palabrita que aparece ahí en algo nos ha atacado. Cuando leemos las palabras negativas, manifiestas son las obras de la carne, hay una gran lista y podemos ver algo de eso nos ataca, algo de eso nos llama la atención, algo de eso pues no hemos dado lugar a que Cristo esté obrando dentro de nosotros. Entonces, si enumeramos los frutos del Espíritu o de la naturaleza renovada que tenemos que hacer, así como el apóstol había nombrado principalmente las obras de la carne, no solo dañinas para los mismos hombres, sino que tienen a hacerlos mutuamente nocivos o nocivos para nosotros. Así que el apóstol nota principalmente los frutos del Espíritu que tienden a hacer mutuamente agradables a los cristianos, como asimismo a hacerlos felices.
Los frutos del Espíritu Santo muestran evidentemente que ellos son guiados por el Espíritu Santo. La descripción de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu nos dice que debemos evitar y resistir y que debemos desear y cultivar. Y este es en el afán y empresa sincero de todos los cristianos reales. El pecado no reina ahora sin sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan de acuerdo a Romanos 6:12. Pues ellos procuran destruirlo. Cristo nunca reconocerá a los que se rinden a ser siervos del pecado. Y no basta con que cesemos de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Nuestra conversación siempre deberá corresponder al principio que nos guía y nos gobierna de acuerdo a Romanos 8:9. Debemos dedicarnos con fervor a mortificar las obras del cuerpo y a caminar en la vida nueva sin desear la vanagloria ni desear indebidamente la estima y el aplauso de los hombres, sino procurarse ni envidiarse mutuamente, sino buscando llevar esos buenos frutos con mayor abundancia que son a través de Jesucristo para la alabanza y la gloria de Dios, guiados por el Espíritu Santo, porque queremos que el Espíritu Santo esté rebosando en nosotros. Al escuchar de esas hermosas palabras, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, contra tales cosas no hay ley, darnos cuenta que el Señor nos está llevando a ese nivel es lo más precioso, lo más hermoso que podemos ver de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe. Por eso, cuando vemos cómo Dios estaba tratando con Pedro, porque un hijo auténtico, cuando se convierte y sigue a Jesús, ¿se acuerdan que él identificó a Jesús? ¿Y quién dice los hombres que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Una auténtica identificación donde saca a luz la conversión para poder enseñarnos a nosotros que ni a un convertido Pedro le costaba someterse en el señorío de Cristo para que obre el Espíritu Santo en su vida, porque era un hombre muy conflictivo, un temperamento muy fuerte. Pero ya en sus últimos momentos, antes de que Cristo partiera, una de las hermosas palabras de Jesús hacia con Pedro fue esto: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y venía la segunda: Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que yo te amo, no te miento. Y venía la tercera: ¿de verdad me amas? Y ya no respondió, empezó a llorar, porque él entendió que él todavía necesitaba más de su Señor. Él todavía necesitaba más para que el Señor obrara dentro de su vida. Y a veces, hermanos, nosotros somos tentados para creer que ya somos buenos, pero la realidad es que no nos damos cuenta que no es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si no es fruto de fe de lo que está pasando en nuestra vida, es pecado, dice la Biblia. Entonces yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, sobre lo que hoy hemos aprendido en relación a nuestro tema: una vida crucificada, que es una vida que abandona el legalismo, es una vida con llamado a la libertad, es una vida que afronta peligros, pero también es una vida guiada por el Espíritu Santo a la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Cuando usted sienta gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad en su vida, en su diario vivir, se va a dar cuenta que algo sobrenatural está pasando en su vida. Dios está obrando en su vida. Su palabra está quebrantando su vida. El poder de la palabra de Dios está llegando a lo más profundo de su vida para ser renovado, para ser restaurado, para que pueda darle gloria a Dios, que es su palabra quien lo está llevando de victoria en victoria. Así es de que, mis hermanos, yo quiero terminar con una pequeña invitación. Hoy aprendimos sobre una vida crucificada. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Realmente está crucificada?
¿Realmente, hermanos, el Señor nos está llevando en victoria, o hay alguien que cree, pastor, yo creo que no estoy convertido? O pastor, yo creo que yo estoy muy lejos de Dios por ser muy débil. He descuidado mi relación con Dios. Hoy quiero orar con usted. ¿Hay alguien que gusta levantar su manita? Quiero orar por usted. ¿Alguien gusta decirle a Jesús, Jesús, perdóname porque mi vida no está crucificada? Y el apóstol Pablo lo decía de esta manera: pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Alguien gusta decirle a Jesús, Jesús, perdóname? Amén. Una manita más. ¿Alguien más? Aquí hay una manita más. ¿Alguien más? ¿Alguien más, mis hermanos? Qué hermoso es escuchar sobre una vida crucificada, que abandona el legalismo, que tiene un llamado a la libertad, que afronta peligros, pero es guiado por el Espíritu Santo a la verdad, que eso es lo que va a darle gloria y honra al Señor. ¿Hay alguien más antes de orar? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, te ruego, Señor, que tú obres en nuestra vida. Gracias porque nos corrige, nos instruye. Gracias, Señor, por lo que tú haces a través de la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Quiero pedirte en especial por mis hermanas que levantaron sus manos. Por favor, te ruego por ellas. Guíalos y úsalos para tu gloria y tu honra, y levántalos, restáuralos para que tú seas glorificado en sus vidas. En Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.